Z de Zapato, E de Eleazar, L de Lalo, S de Sergio, Sí, punto 1969 arroba gmail.com. sí, Entonces, en un rato te lo envío y por favor, lo compartes con los compañeros, ¿no? sí, está bien. Ok, gracias. Vamos a compartir la presentación. Y ya está. Bueno, ¿ya se ve la presentación? Sí, Muy bien. Gracias. sí, Ok. Bien, entonces, otro de los cultivos importantes a nivel nacional que se produce tanto a campo abierto como en invernadero es el pepino. El pepino, su precio también es variable, pero una de las características que tiene el pepino es que si se conduce bien, si se maneja bien, tiene una productividad bastante elevada. Entonces, eso hace también interesante la producción para los productores. Fíjense que hace muchos años atrás, las variedades que se generaban, pues todas eran para campo abierto. Entonces, habían plantas que producían puras flores, no puras flores masculinas ni puras femeninas. Había una combinación de flores, o sea, se producían plantas con flores masculinas y a la vez con flores femeninas. Entonces, era una de las características que tenían las variedades, porque pues requieren de la polinización. Entonces, después de esos, vino todo el desarrollo de invernaderos en todo el mundo y pues también en México. Entonces empezaron a generar variedades más apropiadas para condiciones de invernadero. Y ahorita les voy a explicar cómo son esas variedades y que si producimos en condiciones de agricultura protegida, pues hay que usar esas variedades. O sea, estas se caracterizan porque en la planta prácticamente solo producen flores femeninas, ¿sí? Estas son ya ahora partenocárpicas. O sea, con el mejoramiento genético fueron desarrollando ese tipo de variedades. Ya habían, pero casi no era comercial. Entonces ahora estas variedades que se producen son partenocárpicas, ¿sí? Y además se les dice que son ginoicas. Ginoicas porque solo producen flores femeninas. Y partenocárpicas que indica que ya no requiere de una estricta polinización. Entonces, esto es ahora lo que se maneja para condiciones, sobre todo de invernadero. Entonces, hay que saber elegir qué variedad se va a producir. En el mercado existen variedades de las que le llamamos o se le llama pepino tipo americano, que es como la que se ve en la foto y es la más comercial, la que nosotros normalmente encontramos en los mercados aquí en México. Esa es una variedad también ya ginoica y partenocárpica. Hay varias, hay varias en el mercado y cada vez salen nuevas variedades que hay que estar, si alguien que está produciendo o que va a producir, hay que estar muy al pendiente de las nuevas variedades porque cada vez salen con características de mejor calidad y sobre todo de mayor resistencia a algunas enfermedades. También hay otro tipo de pepinos, los llamados europeos. No sé si los conozcan ustedes,
Pero los pepinos europeos tienen la característica de que la epidermis, o sea, la cascarita, es muy suave. Entonces, esto normalmente se consume pues, con todo y cáscara. Bueno, también el tipo americano se puede consumir con toda la cáscara, pero es un poquito más coriácea, ¿no? Más rígida. Pero el pepino europeo tiene una epidermis muy suave. Entonces, esa no se le quita la cáscara para consumirlo, se consume así. En México, lo que más se produce es el pepino tipo americano. Y lo que se llega a producir como pepino europeo, la mayor parte es de exportación, porque su cultivo es un poquito más caro que el otro debido a que las semillas son más caras, ¿sí? Entonces las empresas que se dedican a producir pepinos europeos, la mayor parte lo están enviando a Estados Unidos. Entonces es de exportación principalmente. El pepino, bueno, también hay hay varios, hay muchos tipos de pepinos, pero digamos que son los más convencionales. Eh, Ese otro tipo de pepino que se llama pepino persa, eh, son, son frutos pequeños, sí, pero las plantas tienen como sus entrenudos muy cortos. Entonces en cada entrenudo se llega a formar uno o dos frutos. En el caso del pepino, y aquí se forman uno o dos frutos, pero como son variedades cuyos entrenudos son más cortos, entonces tiene una productividad muy alta, como pueden ver en la imagen. También este pepino tipo persa, la mayor parte de lo que se produce es de exportación, porque ustedes saben que el que más consumimos fue como el primero que les ilustré, eh, que es el tipo americano. Entonces, pues ahí tenemos opciones de variedades, ¿verdad? Hay muchas variedades dentro de cada uno. Esta es una de las variedades como más utilizada en pepino persa. Este, la variedad Beit alfa, perdón, variedad alfa. Es muy productiva y con muy buen aspecto para la comercialización. Eh, Normalmente, aquí en México les digo que lo que más se consume es el pepino americano, porque los demás, como que no tenemos todavía mucha cultura para consumirlo. A veces no los conseguimos casi al mismo precio en México, cuando la parte de exportación queda alguna parte que sobra. Entonces, eso es lo que se llega a comercializar, pero es para un productor es mucho mejor exportarlo por los beneficios económicos que le da. Seguramente algunos de ustedes conocen algo de los precios de los productos en el mercado. En el caso del pepino es también variable, pero va más o menos de los 3 a 4 pesos a los 10 pesos. Ya a veces llega a los 15 pesos, excepcionalmente, pero más o menos anda como 6 8 pesos. Es como un precio frecuente. Actual, 10 pesos, digamos, el kilo. Entonces, no es tan elevado su precio, pero su productividad que alcanza, pues sí lo hace rentable. En el caso del pepino tipo europeo, ese sí es normalmente más caro. Eh, Tiene un costo aproximadamente de $1. Para exportación es como $1 por fruto. Entonces, pues ya alcanza mejor precio en el mercado. Entonces son opciones que el productor puede tener y definir si va a tener mercado de exportación, si es mercado nacional. Si es mercado nacional, no le busquen mucho, váyanse por las variedades tipo americano, que es la que más se consume en nuestro país. El, el pepino es una planta también que tiene la característica de un crecimiento muy acelerado.
haciendo la comparación con los otros cultivos, jitomate y pimiento, decíamos que si una plántula de jitomate de la siembra al trasplante en charolas de 200 cavidades está lista para su trasplante a los 30 días, decíamos que el pimiento dura 45 días, el pepino dura 20 días, o sea, es bastante acelerado, es mucho más rápido. Y su ciclo de producción, dependiendo hasta dónde lo conduzcamos, también es muy rápido. Entonces ahí tenemos producción de pepino en camas de cultivo, ¿verdad? Y la producción de plántula es similar. Aquí estamos produciendo plántulas en charolas de 60 cavidades. Entonces, aquí también son experimentos que hemos desarrollado y, y se da muy bien. Y ya en charolas de 60 cavidades, la plántula dura 35 días, lo cual es, pues está bien porque nos permite llevar la planta ya más desarrollada. Ahí vemos algunas pruebas que hemos desarrollado y es muy rápido. Si recuerdan que decíamos que en el caso de jitomate, si siembran hoy, normalmente a los 5 días la mayor parte ya emergió. Eso quiere decir que como al tercer día hay que empezar a revisar para si se tapa a la hora de hacer la siembra y tapado, que es un proceso similar, hay que destapar. En el caso del pimiento, eso no lo comenté, pero más o menos la germinación se da como a los 8 días, la emergencia, ¿verdad? Porque el proceso de germinación inicia desde que depositamos la semilla. Y en el caso del pepino, a los 3 días ya se ve la nueva plantulita. O sea, es muy rápido. Estoy hablando de condiciones de temperaturas de alrededor de 20-25 grados centígrados. Es muy acelerado, muy rápido su crecimiento, entonces hay que estar muy atento a que igual no se nos vaya a hilar y nos ocasione problemas de calidad de plántula. Miren, es una plántula de pepino que tiene más o menos 15 a 18 días, ¿sí? 2, 3 días más va a estar lista para su trasplante. O sea, les decía que a los 20 días está lista. Ahí se ve como en un cepellón de las charolas de 60 cavidades, ahí ya tienen la suficiente raíz para ser trasplantadas. Entonces buscamos que las plántulas no se aíslen igual por efecto de la falta de luz y que ya tenga un sistema de raíces bastante bien formadas. Entonces, esa plántula prácticamente está lista para su trasplante. Es una de 17-18 días. O sea, les decía que a los 20 días estaremos ahí trasplantando. También podemos usar, si queremos hacer un trasplante más tardío, aprovechando los ciclos de producción más cortos, podemos hacer siembra en esas macetitas, nada más que sí se dificulta más el trasplante. Decíamos que trasplantes con contenedores en semilleros más grandes, lo que complica es el trasplante porque hay que hacer un hoyo más grande, ¿no? Pero bueno, ahí están. Se puede también usar contenedores más grandes para trasplantes tardíos. Lo que hemos visto hasta ahorita, que de manera más práctica es más conveniente las charolas de 60 cavidades y que sí nos aguantan hasta 30-35 días. Ahí está. Ahí estamos haciendo trasplantes tardíos, ¿verdad? Con plántula desarrollada en macetas. Esas macetitas tienen más o menos 750 mililitros. Y el manejo es similar que otros cultivos. Eh, Conviene, lo que hemos visto es que conviene, por ejemplo, si son camas de 1 metro de ancho, conviene manejar 2 hileras, máximo 3, porque la planta desarrolla un área foliar bastante grande
y aunque en esa etapa de desarrollo está bien iluminada, después podríamos tener algunos inconvenientes. Pero ahí se ve como también hay que hacer la práctica del tutoreo. Ujú, para que pues no se caigan y los conduzcamos a la altura que queremos. También hemos hecho varias pruebas de evaluación en investigación para ver qué manejo debemos de darle en aspectos de densidad de población. Hemos probado diferentes variedades, ¿sí? Entonces, lo que hemos encontrado que más o menos el manejo de 6 a 8 plantas por metro cuadrado eh, es conveniente cuando la planta la manejamos más o menos a unos 50 de altura. Piense que normalmente también el pepino, lo que hacen muchos productores es llevarlo hasta 3 4 metros. Ponen igual en invernaderos altos, ponen la rafia hasta el alambre tutor, más o menos a 3 metros y medio. Algunos lo llevan hasta ahí y ahí podan y hasta ahí llega el ciclo. Pero hay algunos productores que una vez que llega hasta el alambre, la planta, a la altura del alambre, le dan una vuelta y entonces sigue el crecimiento, pero como que cuelgan la planta y llevan todavía un ciclo más largo, hacen un ciclo al año. Si la planta la llevan a 3 metros, les da oportunidad de sacar por lo menos 2 ciclos sin ningún problema. En el caso del manejo en alta densidad, igual que lo hemos probado, hemos hecho pruebas, por ejemplo, podando a 1 metro, a 1,20, a 1,50 y también hasta 3 metros, ¿sí? Lo más rentable que hemos visto nosotros es que podarlo no más, digamos, de 1,20 es conveniente por lo siguiente. Fíjense que, a ver si hay alguna imagen más adelante. Bueno, aquí es lo mismo. Aquí ya la planta se va desarrollando más. Aquí ahorita les voy a decir un poco más de lo que quería comentarles del manejo de la altura. Bueno, conforme va desarrollando la planta, aprovecho a comentar que la planta también se puede manejar a un solo tallo, o a 2 o a 3 tallos, porque en la base de la planta hay guías o brotes, y que esa guía que se forma lo podemos conducir como otro tallo. Entonces podemos sacar de la planta, podemos sacar 2 tallos. Y hay quienes lo manejan de esa manera. Pero es cuestión de ver, a veces conviene, sobre todo cuando la variedad que utilizamos sea de muy cara su semilla, pues podemos aprovechar esa posibilidad. Entonces, en vez de eliminar todas las guías, dejamos una y conducimos la planta a 2 tallos. Pero si no, pues dejamos una, podamos todas las guías y dejamos solamente una. Así como se ve ahí. Eh, Fíjense que en el caso de pepino ocurre también que después de más o menos a la altura de 1 metro, 1,10, o sea, como que todos estos frutos, estos primeros frutos, crecen, crecen bien, pero posteriormente empieza a haber una alta aborción de flores y de frutos, ¿sí? Por eso surgió también la idea de nosotros de que, ¿por qué no en vez de que, si más o menos a 1 metro, 1,10, hay unos 10, 12 frutos que se amarran? Y de ahí hay como unos 3, 4, a veces hasta 5 frutos que no amarran. Hay que esperar hasta que se cosechan los primeros frutos. Entonces disminuye la competencia, ¿verdad? La demanda. Y Todos los entonces, suelos van a... entonces empiezan a amarrar los frutos de más arriba.
¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿No? Bueno, Yo tengo sí, adelante. este, he tenido la oportunidad de estar en 2, 3 plantaciones de aquí Sí, de mi pueblo, sí, y yo también he cultivado un poco de pepino. sí, He excelente. notado que, al menos en esas ocasiones que he estado, noté que es como que muy marcado el, en la planta cuál es el brote principal, cuál tiene dominancia y cuál no, refiriendo a dejar estos dos tallos. Por lo Sí, regular, el que es el tallo principal siempre engruesa más, o es lo que he así es. notado. Sí, Esto es sí es económicamente viable, debido a que pues también los frutos de este segundo tallo que se deja son de menor calidad. sí, son de menor calidad. Solo se justifica cuando la semilla es muy cara. Es que hay variedades en el mercado ahorita muy caras. Por ejemplo, normalmente, no sé cómo estén comprando ustedes, pero una semilla está desde 2 a 4 pesos. Y hay Sí, semillas, hemos comprado la Centauro F1 que está, me parece que el millar le salió apenas a mi papá en 4,000 pesos, 4,000 sí, y o cacho. sea, 4 pesos una semilla, ¿sí? Pero hay unas variedades todavía más caras que valen a 6 pesos, hasta 7 pesos algunas. Tienen muy buena característica de fruto y todo eso, pero resulta, pues ya elevado la semilla. Entonces, en esos casos podemos conducir un segundo tallo agarrando, en vez de eliminar todos las guías, dejamos una. Pero efectivamente, como tú lo señalas, el tallo principal pues es el más vigoroso y, o sea, por eso es lo más común es dejarle un solo tallo, ¿verdad? Entonces, buscando pues calidad de frutos. Pero si vemos que la guía no nos está dando buena producción, pues no lo manejamos. Entonces, sí, son varias cosas. Les digo que solamente se justifica bajo esa situación. Pero si es una semilla que cueste un poquito menos, pues mejor dejamos un solo tallo, eliminamos todas las guías y la conducimos. No sé cómo lo manejan ustedes, hasta qué altura la llevan, pero fíjense, seguramente la experiencia que tienes es que después de cierta altura empieza a haber bastante aborción de flores y frutos, Sí, de hecho. ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esa aborción y flores, o sea, se da principalmente por la competencia, porque los primeros frutos que se están desarrollando, o sea, son los que están jalando todo el agua y todos los nutrientes, ¿verdad? Entonces, hasta que, hasta que se cosechan, por ejemplo, en estas plantas, aquí ya hay frutos que se ve que ya están casi a punto de cosecha, hasta que se cosechan estos frutos, entonces baja ya la demanda y es cuando después de abortar varios frutos es cuando empieza otra vez a amarrar nuevos frutos ya más arriba, ¿sí? Y ya cuando se termina de cosechar toda la primera, este, digamos, el primer metro más o menos, algo así de altura, a veces varía un poquito con la variedad, algunas aguantan más, pero después de eso empieza entonces a crecer y a amarrar un segundo estrato, digamos, de frutos, ¿no? Y otra vez ocurre de que como eso está en crecimiento, más arriba vuelve a abortar, ¿sí? Entonces se da como en etapas. Y sí, y es muy marcado. O sea, digamos, tenemos una altura de 1 metro con producción y luego viene un medio metro que no produce nada. Todos abortan, todos los frutitos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ese es un fenómeno normal, natural, por la competencia. Entonces, lo que sí tenemos que buscar, que es que siempre nuestras plantas estén lo mejor nutridas, ¿verdad? Que estén recibiendo buena luz, ¿sí? Que tengan buena ventilación. Eso ayuda a que amarre un poquito más, pero ese fenómeno de aborción de frutos siempre va a pasar. Pero bueno, así es el sistema convencional como se maneja. Pero les decía que a partir de ahí, a partir de esas observaciones, dijimos nosotros, ¿por qué si a una altura de 1 metro, 1,10, 1,20, luego hay una etapa de aborción y para que llegue la otra etapa productiva, pues se tarda otro tiempo? Entonces, y cuando se maneja a plantas más altas, la densidad de población,
es baja, más o menos también 2 plantas a 3 por metro cuadrado. Entonces, de ahí dijimos que por qué no probábamos si en vez de 2 plantas, pues probamos 5, 6 o hasta 8 plantas. Entonces empezamos a jugar un poco con las densidades de población y con la altura de despunte. Probamos, les digo que a 1 metro, 1,20, 1,50 y un testigo de 3 metros, ¿no? Entonces, hemos observado que eso puede ser mucho más rentable. ¿Por qué? Porque apenas llegamos donde ya las plantas van a amarrar bien, más adelante va a haber aborción, pues ya no esperamos esa etapa. Mejor sacamos un ciclo corto y cambiamos la planta y ya traemos otra planta nueva, nuevamente sana, con más vigor otra vez, y así estamos manejando más ciclos de cultivo al año. O Profesor. sea, manejado así como les comento con trasplantes de plántulas que vienen en charola de 60 cavidades, podemos también sacar varios ciclos al año. Sí, sí, en tomate podemos sacar 3 o 4 ciclos al año. En pepino casi podemos sacar el doble, como 6, 7, 6 ciclos. Porque fíjense de que sembramos la semilla al trasplante, nos dura más o menos 20 días. De ahí a que empecemos a cosechar a los 40 días, 40 días después, ya estamos cosechando los primeros frutos, ¿sí? Y en un mes, o más o menos como en 25 días, 30 días, cuando mucho de cosecha, ya se termina el ciclo. Entonces podemos sacar más ciclos de cultivo al año y la productividad que nos da anual es bastante elevada. Miren, aquí se ve como estos primeros frutos, pues vienen creciendo mucho y pues jalan todo el agua y nutrientes. Por eso es que, y llegan a amarrar hasta cierta altura, pero aquí más arriba ya no aguanta la planta sostener todos los frutos. Y como estos son los que compiten más fuerte, pues son los que se van a ir desarrollando. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es que cuando los frutos alcancen ya el tamaño adecuado, pues hay que cosecharlos lo más pronto posible, porque este es lo que va a permitir que terminen de desarrollar los demás y empiece más aquí arriba nuevamente a amarrar los frutos, ¿sí? Entonces, porque esos primeros son muy competitivos. Aquí se ve, aquí también se puede ver más o menos, fíjense que la mayor parte, más o menos aquí, como acá es una altura como de 1 metro, 1,10, y aquí todos estos van a empezar a abortar. Y va a ser muy clara la fase en la cual no hay cosecha. Una duda. Sí, ¿De cuántos pepinos estamos hablando más o menos que se produce en la planta a esa altura de 1,5 metros? a 1,5 metros, más o menos se produce como de unos 12, porque también de repente alguno de estos no así tan todos amarran totalmente, pero más o menos unos 12 frutos, de 10 a 12 frutos. Por ejemplo, ahí hasta donde llega la punta, ahorita ahí se ve, es una altura de unos 50, ¿sí? Entonces, más o menos hasta por acá que amarra bien, hasta como 1 metro o 1,10 amarra bien. Aquí empieza ya a abortar. Entonces, en ese primer metro, 1,10, a veces varía un poquito, a veces hasta el 1,5 metros hay buen amarre, pero empieza ya a disminuir. Pero cosechamos unos 10 frutos a 12 frutos por planta. Dentro de esto, ¿qué se considera? Me parece que hay una. No te escucho bien. Bueno, ya no te escucho. Bueno, ¿los demás sí me escuchan? Ya, pero Sí,
Sí, sí. Sí, se escucha bien. Ok, su compañero quería decir algo o preguntar algo, pero ya no le escuché. Sí, es que se movió, profesor. Dentro de esta altura, ¿se consideran los frutos que se eliminan al principio? Es una práctica, me parece que para inocuidad y para liberar un poco esa competencia entre los primeros frutos y los que llegan. Debido a que los primeros pues tocan con el cover, o si es suelo, después tocan con el suelo, se deforman. ¿Se considera Sí, esa pérdida de frutos? sí, bueno, esto nosotros en suelo sí es todavía más complicado porque es más riesgo de contaminación y todo esto, ¿no? Aquí, como lo manejamos en sustrato, de hecho, esos primeros frutos, a veces el primero como que tiende a deformarse un poquito, como tú dices, por el contacto con el suelo o el sustrato. Pero bueno, no siempre ocurre, esos frutos también llegan a ser buenos, o sea, son de buena calidad. Esos 10 a 12 frutos es considerando todo, pero les digo que más o menos a una altura de 1,20, hasta ahí hay buen amarre. De ahí, generalmente empieza a disminuir, ya empieza la aborción, ¿sí? Por eso es que dijimos, ¿por qué no mejor podamos hasta ahí? Y al podar más bajitas, obviamente que metemos más plantas por metro cuadrado. Es que si se lleva hasta 3 metros, se manejan 2 o 3 plantas solamente por metro cuadrado de invernadero, ¿sí? Pero si nosotros manejamos las plantas a, a 1 metro, 1,20, máximo 1,50, entonces metemos más plantas por metro cuadrado. Entonces, fíjense, a 1,20 es como si metemos casi el doble de densidad, es como que si la planta la lleváramos a 2,40. Va a producir en ese metro, acá va a producir bien. Digamos, a 1 metro de altura produce muy bien. Pero metemos el doble de densidad, entonces es como si la planta la lleváramos hasta 2 metros, pero sabemos que a 2 metros, pues ya no van a amarrar todos los frutos aquí arriba. Entonces, el número de frutos que se deja perder o que perdemos por planta al no llevarlo hasta 2 metros o 3 metros, se compensa, se compensa al meter doble cantidad de plantas. ¿Y cuál es la ventaja adicional? De que el ciclo de cultivo lo sacamos en menos tiempo, porque el rendimiento por planta se reduce, digamos, a la mitad, pero al tener 2 plantas, o sea, doble que el otro sistema, pues el rendimiento entonces por unidades de superficie prácticamente es el mismo, pero en un ciclo mucho más corto. Entonces, esa es la ventaja que tendría manejar el cultivo solamente digamos, a 1,20 de altura, ¿no? Entonces, creo que es el mejor manejo porque de otra manera hay que esperar mucho tiempo hasta que cosechamos todos estos. Entonces, tarda mucho en volver a cosecharlos de aquí arriba. Y una vez que están desarrollándose los frutos que van a amarrar aquí arriba, amarran otra vez otros 8 frutos, digamos, y otra vez se da la aborción. Y mientras tanto, la planta también se va avejentando fisiológicamente o van incidiendo enfermedades o plagas. Es otra de las ventajas que tendría manejar la planta mejor más bajita, porque además pues, estarían más sanas. Entonces, es una de las propuestas que nosotros hemos desarrollado para el cultivo Profe, sí, del pepino, ¿sí? eh, ¿cómo lidian con el mildio? Porque pues supongo que es un Es ambiente bien difícil. Es, sombreado. sí, mira, el mildio es una de las enfermedades más severas que ataca el pepino. Pues se usan pues algunos fungicidas. Mira, no tengo a la mano, hay un producto, si a alguien le interesa o de manera particular me pueden enviar un correo, no tengo a la mano ahorita, hicimos nosotros un experimento hace poquito, bueno, a inicio del año pasado, no tan poquito, ¿verdad? Ya casi un año. Y y en uno de los experimentos se vino un daño fuerte.
donde no aplicamos, sí, de ahí hay que tener buena ventilación, es una de las cosas importantes. Buena ventilación, que haya pasillos suficientes, bien ventilados, buena radiación solar. Y tuvimos que aplicar un producto, no recuerdo en este momento, pero se los puedo compartir en cualquier otro. Aplicamos un producto que nos funcionó muy bien. Fíjense que donde no aplicamos, pues dijimos, bueno, ya esto ya iba de salida. Este, igual manejamos nada más a 1,20 de altura la planta. Ya iba casi de salida el producto, sí, las plantas. Ya no le aplicamos. Al final, pues se desarrolló mucho el mildiu. Pero hubo una parte donde dijimos, vamos a probar con este producto. Se los comparto luego con gusto. Para decirles bien el nombre del producto, el ingrediente activo y la dosis. Y fíjense que controló muy bien. Hay un producto que controló muy bien. Se los voy a compartir. Y salió bien el cultivo. O sea, el otro también salió porque ya iba casi de salida de cosecha. Es una de las ventajas que a eso me refería. Alguien me preguntó sobre eso. A eso me refiero que pueden escapar en algún momento porque pues ya el ciclo de cultivo se termina y ya, y terminamos de cosechar. Pero sí, hay necesidad para mildiu, sí es muy agresivo, ¿sí? Es muy agresivo. Y como ven ahí, fíjense, esa planta más o menos la estaba conduciendo hasta 1,50 de altura, pero la mayor cantidad de frutos está aquí, como a 1 metro, 1,10. Y fíjense, si llegan a contar más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frutos. Como 10 frutos que están amarrando bien. Y ya después empieza a haber aborción. 10, 12 frutos. Es lo que pasa. Ahí se ve muy claro, ¿no? Sí, a veces hay problemas como alguien decía, aquí al estar en contacto con el sustrato, pues la parte que va en contacto directo es la que se afecta un poco en su calidad. Y es lo mismo para pepinos europeos. Pepino europeo es exactamente el mismo manejo, ¿sí? También en cada nudo se va formando un fruto, a veces se forman hasta dos. ¿Sí? Son frutos mucho más largos, más o menos un fruto de pepino americano en promedio mide como 25 centímetros, hasta 30. Estos miden de 30 a 40 centímetros, son más largos, en diámetro son similares. Bueno, también es importante el momento en que se cosecha. Pues los pepinos no se deberían de cosechar tan viejos cuando ya está demasiado desarrollado. Pues pierden un poco de calidad, son más fibrosos y son menos digestivos. Esta es una variedad que pues, hemos probado varias veces, funciona muy bien, pero en el mercado existen muchas otras más. Sí, les digo, se ve que es el mismo manejo. También quitamos las guías, dejamos un solo tallo principal. No se trata de enrollar tanto la planta como se ve acá. Casi, casi la estamos ahorcando, ¿no? Es conducirla, guiarla para que no se caiga. Porque a veces les decimos, hagan unas vueltecitas a la planta para que no se caiga, pero algunos le dan con todo, ¿no? Y no se trata de enrollarlo mucho porque además se pierde tiempo en hacer la actividad. Si es una práctica de campo que tenemos, bueno, pues no hay problema. Pero un productor que tiene que pagar para que hagan esa labor, pues es pérdida de dinero. Debe ser así como se ve acá, ligeras vueltecitas a las plantas y conducirlas. Además, hacer el tutoreo en plantas de 1,20 o máximo de 1,50 de altura, pues esa es la altura que alcanzamos nosotros, ¿sabes? Tirando la mano, ya no requiere ni escaleras ni nada para hacer el tutoreo, ¿no? Lo mismo para la cosecha, es mucho más fácil. Sí, ahí está la cosecha, ya está listo también para la cosecha. Y ahí están nuestros pepinos, ¿verdad? Pepinos europeos.
Es cosecha de un experimento que hicimos. En una ocasión evaluamos diferentes aspectos de manejo de pepinos americanos, las cajas de abajo, pepinos europeos, las cajas de arriba. Se produce muy bien, o sea, no tiene muchas, es relativamente fácil producir pepino. El problema principal, como ya lo decía su compañero, es el mildiu, que ataca de manera muy severa. Y en esa ocasión cosechamos y ya pues teníamos toda la cosecha ahí de los experimentos y fuimos con los mismos especistas a venderlos en el mercadito aquí en el Iste. Entonces pues pasaba la gente y les decíamos que si querían pepinos de invernadero y ya empezaban a comprar, pero casi todos pedían pepino americano. Y el pepino, y nada más preguntaban, ¿y eso qué es? Pues es pepino europeo. Y lo estábamos dando al mismo precio, ¿no? No recuerdo si a 5 o 6 pesos el kilo en esa ocasión. Pero pues llevaban sus 2 kilos de pepino americano y el europeo pues no le hacían caso. Y uno que otro, pues ya llevaba dice, pues denme un kilo para probarlos, ¿no? Y ya pues les dábamos su kilito. Y ya después como eso fue un experimento, pues se acabó pronto la cosecha, ¿no? Después pasaban y preguntaban por pepino europeo, pues desafortunadamente ya no teníamos. Pero es muy, la verdad, no sé si ustedes han consumido pepino europeo, pero es como muy, muy suavecito su consumo, o sea, es un fruto rico, como muy jugoso también, y con las mismas propiedades que el pepino americano. Entonces, como se ve, es relativamente fácil y rápido de producir, es una buena alternativa. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el mildiu, que sí ataca muy fuerte. Ataca también la sencilla, es otra de las enfermedades muy importantes en el pepino, pero digamos que es un poquito más fácil de controlar. Estos son pepinos persas. Los persas, igual que los europeos, cuando se van a exportar, hay que envolverlos con papel celofán para que no pierdan la humedad rápidamente y debe estar en condiciones de temperaturas relativamente bajas para que no se afecte su calidad, porque pierden turgencia muy rápidamente al aire libre. Bueno, ahí está un empaque de pepinos, es una empresa en Sinaloa. Ahí ya le hacen una especie de lavado, de selección, y y algunos acostumbran a ponerle una especie de cera para que mantenga su calidad y no pierda rigidez en el transporte. Ahí están. Son los cepillos con los aceites que les ponen para la cera, para que mantenga su turgencia. Son aceites vegetales. Ahí está. Es una empresa en Sinaloa, donde está el empaque. Una empresa muy grande. Bien, pues es en términos generales, detalles, pues lo podemos comentar de manera particular. Si a alguien le interese más, pues podemos darle más información. Pero yo creo que en términos generales es lo que pues se puede decir del manejo del pepino, sobre todo cuando lo manejamos en condiciones de invernadero. La solución nutritiva que se aplica, podemos partir de la misma solución nutritiva en jitomate, pero en este caso eh, lo que hay que hacer es diluirlo un poco más. Basta, hemos hecho varias pruebas también de aspectos de manejo de la solución nutritiva en pepinos y encontramos que basta un 80% de esa formulita que ya ustedes han manejado mucho en jitomate, donde lleva 200 partes de nitrógeno, 350 de calcio, 300 de potasio, 60 de fósforo y de magnesio y los micros. Bueno, con esa fórmula de nutrición, de la concentración de la solución nutritiva, para el caso de pepino, basta manejar un 80%, o sea, a eso al 80% es más que suficiente. Es una planta que requiere un poco más de agua
O sea, demanda más agua que el mismo jitomate y que el pepino, que el pimiento, perdón. Entonces, son algunos detalles que hay que ir cuidando en su producción. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, Sí. y en su fase de plántula, ¿cuál es la nutrición? De esa que les digo, a la mitad. ¿Sí? Con el 50% de la concentración, pero de una solución que al final va a ser el 80% de lo que manejamos en jitomate. O sea, ya no la repito porque eso ya la tienen bien dominada, entiendo. Entonces, así como prepara una solución nutritiva para jitomate, esa que se les ha enseñado aquí en la universidad, con las concentraciones que más o menos les estaba señalando, bueno, el 80% de eso es para el cultivo después del trasplante. Y de ese 80%, a la mitad sería la concentración a la que hay que manejar de una vez que se da la emergencia hasta el momento de trasplante. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí, adelante. ¿qué podemos hacer para que el seteado no sea tan marcado? Miren, es un proceso de, digamos, de relación fuente-demanda que ocurre, ¿verdad? Entonces, desde luego que si le damos una buena nutrición, pues hay buena radiación solar, la que ya sabemos en cultivos de hortalizas, más o menos unas 5.000, 6.000 pies bujías, ¿no? De intensidad. CO2, que por lo menos, o sea, que el invernadero esté bien ventilado para que haya CO2. O sea, con todo eso y con la nutrición que hemos señalado, con eso logramos ayudarle un poco a la planta, pero ese proceso de fuente-demanda es bien difícil, o sea, siempre va a pasar, siempre va a ocurrir porque la planta, al menos que se generaran variedades con más eficiencia fotosintética, posiblemente se reduzca, pero siempre va a haber ese fenómeno, ¿verdad? De los sets que se van formando. Entonces, no hay así mucho que hacer en ese sentido. Lo único que ayuda es que para que no se tarde demasiado y empiecen a amarrar los frutos, digamos, del siguiente set, es cosechar en cuanto alcance el tamaño ya comercial de los primeros frutos, o sea, quitando esos. Entonces, luego se ve que empiezan a amarrar los que siguen más arriba. Pero sí, mucho no hay. Le ayudamos un poquito con nutrirla bien, con estas cosas que les estaba comentando. Pero siempre va a ocurrir. ¿Y cuántos sets podemos sacar de, por ejemplo, de los pepinos que son americanos? O sea, si lo van a llevar o sea, un ciclo al año muy largo, lo que yo he visto que lo más que se llega a sacar son tres. El primero que un segundo set y un tercer set. De ahí la planta también ya se hace más vieja. Entonces ya se hace vieja fisiológicamente porque su ciclo es más acelerado. Entonces hay quienes sacan un tercer set y ya mejor hasta ahí le detienen, porque aparte se empiezan a enfermar y empiezan a haber otros problemas. Es lo que hacen normalmente un productor. Y otra duda, profe. Sí. En pepino, ¿cuánto es la demanda de agua? ¿Cuántos, digamos, litros consume la planta ya cuando está Ok. en tiempo de En producción? etapa de producción, una planta puede consumir hasta 2 litros y a veces más. 2 litros, o sea, para cálculos de estimar cuánto se requiere, en función de qué densidad se va a manejar también. En este sistema, como le estoy señalando, como lo manejamos en camas de cultivo, fíjense, siempre comparamos con jitomate porque también tenemos todos, creo, más experiencia en jitomate, pero es un comparativo. Si en jitomate más o menos establecen en camas, se ocupa más o menos 5 a 6 litros por metro cuadrado de cama útil, ¿sí?
En el caso de pepino, se ocupa más o menos como 8, ¿sí? Si es en camas. Si es en bolsas, una planta de jitomate más o menos les consume de 1,5 litros a 2 litros diarios, digamos, si están produciendo en bolsa, en etapa productiva. En el caso de pepino, les consume como 2,5 litros por planta al día, si es en bolsas. Pero en camas, más o menos 8 litros por metro cuadrado. Desde luego que esa cantidad de riego que hay que dar varía un poquito. El volumen total al día varía un poquito, ¿verdad? Si son días más soleados, o sea, son días más nublados. En plena producción y en días soleados, por lo menos la planta les va a consumir 2,5 litros. Y acuérdense que para manejar una adecuada conductividad eléctrica en un sustrato, siempre es conveniente hacer un ligero sobreriego, ¿sí? Entonces, ese dato es importante para fines de elaborar un proyecto de producción para saber con qué volumen de agua deben de disponer y a la hora no haya escasez de agua. Ujú. Pero más o menos es lo que consume una planta, como 2,5 litros diario en etapa productiva. Sí, es que nosotros cuando se estuvo produciendo pepino se estaban metiendo 2 litros de agua por planta, Sí, era en macetas y tuvimos problemas con raíces porque se empezaron a podrir por tanta agua y empezó bueno, todo, tuvimos el muchos problema no problemas es, con hongos. el problema no es agua, es que tiene que haber drenaje, tiene que drenar bien. Sí, o sea, si está el agua ahí acumulada, obviamente que la planta incluso se va a oxidar sus raíces por falta de oxígeno, lo que le dicen una hipoxia, ¿no? Entonces, debe haber, acuérdense, o sea, la planta requiere de 2 litros a 2,5 litros diarios en macetas, ¿sí? Pero debe drenar, o sea, el agua no debe estar acumulada. Acuérdense que es muy importante un aspecto que seguramente se los marcaron muy bien en el curso de sistemas hidropónicos, es que la planta requiere oxígeno suficiente para la raíz, ¿sí? Y entonces, si ustedes tienen un sustrato muy fino o en suelo arcilloso, por ejemplo, pues va a estar el agua ahí acumulada y eso les va a ocasionar falta de oxigenación. Entonces, por eso cuando se manejan sustratos, no sé cómo lo manejaron ahí, acuérdense, debe haber una alta proporción de oxígeno. En los sustratos, por lo menos un sustrato que en hidroponía, por lo menos debe tener un 50% de porosidad total, ¿sí? Y de esa porosidad total, al menos 25% debe estar libre o sea, debe ser aire es donde entra el oxígeno para la raíz. Si tienen un sustrato muy compacto y le están, échele y eche agua, 2 litros o más, pues va a tener mucha agua, pero no va a tener oxígeno suficiente. Y eso pues va a dañar a la planta, la va a secar por falta de oxígeno. Y aparte los problemas de enfermedades porque no hay flujo de aire. Entonces está acumulada el agua, entonces ocasiona el desarrollo de hongos o de bacterias incluso, o de cualquier otra enfermedad. ¿Sí? Sí, y en conductividad eléctrica, porque hasta donde sé, se requiere menos que en jitomate, Sí, porque sí, creo que si pasan normalmente, de los 2,5, creo que se vuelven un poco flácidos o algo así tenía entendido. no, o sea, hay que cuidar, o sea, si le ponemos pura agua, digamos, o sea, sí se vuelven muy flácidos. O sea, la conductividad eléctrica también ayuda a que el fruto tenga más consistencia, pero la demanda, en jitomate efectivamente se debe manejar por lo menos 2,5 a 3,5 más o menos, ¿no? Una conductividad de 3 en etapa de producción es muy buena en jitomate. En pepino, con una conductividad de 2 es suficiente, ¿sí? No más de 2,5. O sea, cuando bajamos la concentración de un 100 a un 80%, más o menos logramos una conductividad de 2 a 2,2, por ahí, alrededor de 2.
hasta 2.5 máximo. Más de eso implica desperdicio de fertilizante, ¿sí? No le va a afectar tanto porque todavía son conductividades que tolera muy bien la planta, pero si con una conductividad de 2.5, entre 2 y 2.5, en etapa de plántula puedes manejar una conductividad de 1 o 1.5 máximo, 1.2. En etapa de producción una conductividad de entre 2 y 2.5 está bastante bien, ¿sí? Si manejamos más conductividad, no nos va a dar más rendimiento. No sé, es como por ahí su tope. Si manejamos 3.5, lo que va a estar pasando es que estamos perdiendo fertilizantes y por lo tanto recursos económicos. Sí, porque me habían comentado eso, que hay, bueno, perjudica mucho el fruto cuando tenemos conductividades altas. Sí, pero si hablamos de conductividades ya arriba de 4, ¿sí? Conductividades de hasta 3 no hay ningún problema. Pero les digo, si entre 2 y 2.5 está bien, pues no tiene caso manejar más de eso para no usar tantos fertilizantes. Acuérdense que es costo de producción y los fertilizantes son muy caros cada vez más. Ujú. Gracias, profe. No, ¿de qué? Bien, pues miren, pues yo creo que aquí le vamos a dejar. Nada más necesitamos ponernos de acuerdo para hacer el examen. Hoy es día jueves. Podemos hacer el examen si ustedes quieren. En un ratito les envío la presentación que no se pudo abrir. Si gustan, lo podemos hacer el día martes o el día jueves próximo a más tardar a la hora de la clase. El jueves, profe, yo Bueno, opino. una propuesta que sea el próximo jueves. ¿Alguien más? ¿Y cómo va a ser el examen, profe? ¿Por una plataforma o un formulario? ¿Cómo? Pues aquí yo voy a poner el examen y ustedes lo contestan. O Ok, sea, les va a llegar igual. Les va a llegar el examen a la hora cada quien, pues va marcando, así como le han hecho en otros exámenes, ¿no? Sí les ha llegado así el examen. En Teams, ya que Teams tiene la opción para los exámenes. Entonces va a ser igual por este medio, pues. Bueno, entonces esta es la propuesta, porque ya va a empezar luego el doctor Jesús, empezaría ya, pues dejaríamos la próxima semana para el examen y y el doctor Jesús entraría ya a la siguiente semana. Entonces, solo hay propuesta que sea el próximo jueves. ¿O alguien quiere que se haga el martes? Por mí está bien el jueves. Ajá. El Otra jueves. jueves. Vayan diciendo El jueves o jueves. martes. Jueves. Los Jueves. demás. Jueves. 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 Está bien. Yo creo que la mayoría prefiere el jueves, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar el examen para el día jueves, igual a las 10:30 de la mañana. El próximo jueves. ¿Qué fecha va a ser? Hoy estamos no sé, ¿alguien puede checar la fecha del próximo jueves? 4 de febrero. 4 de febrero. ¿Ok? Entonces el examen el día 4 de febrero. Y con eso terminamos la parte que me corresponde. De todas formas, si ustedes tienen Profe, interés, entonces con el doctor Magdalena estaríamos empezando el lunes 8. así es. O yo creo que sí, al menos que, o sea, si quieren empezar el martes, yo le puedo decir que ya terminé esta semana, que el jueves hago el examen. Si quieren, podrían empezar de una vez ya también el día martes clases con él. Sería lo más conveniente para avanzar. A medida que avancen más con él, y a lo mejor hasta terminan un poquito antes del fin de semestre, terminan un poco antes el curso.
Pero pues díganme para que yo me ponga en contacto con él. ¿Prefieren empezar este martes o hasta el otro? Este martes está bien, profe. ¿Ok? Sí, este martes. De una vez. Muy bien. Este martes, profe. Este martes, ok. Bueno, tomo las opiniones de los que me van diciendo y ya ok. Entonces yo le informo a él que el próximo martes ya inicia, pero nada más que nos deje el día jueves para, para el examen, porque a veces es un poco complicado buscar otra hora para el examen, ¿no? Entonces vamos a dejar el examen el día jueves en nuestro horario de clase y el martes empieza el doctor Jesús y ya se siguen con él. Les comentaba que de todas formas, si alguien quiere, pues saber algo más, algo particular que le interese de lo que vimos, pues yo con gusto los puedo, lo que pueda apoyarlos. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, pues, Gracias, profe. nada más, aparte de Sergio, ¿me pueden decir quién más de los que participaron hoy en clase? Mérida, profe. Mérida, ajá. ¿Quién más? Cristal, ¿Cristal? sí, profe. Ajá. Creo que nada más, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, creo que ya. Muy bien, pues quedamos en eso. Nos vemos bueno, estamos en comunicación de todas formas y el próximo jueves